hay unos cuantos obstáculos a mi participación activa y vital en lo que el Señor quiere hacer a través mía. Está mi naturaleza pecaminosa, que es un problema más grande de lo que yo había calculado. ¿Tú también? Sí. Está mi vulnerabilidad a accidentes, que eso pasa en este mundo, ¿verdad? Mi vulnerabilidad a tragedias, a muerte, mi susceptibilidad a la ambición egoísta, deseos malos, la insatisfacción crónica. Hay muchos problemas, muchos obstáculos. Ahora por fin llegamos a ellas. Mi susceptibilidad al envejecimiento, mi fragilidad, que hasta la muerte puedo experimentar. Es el tipo de mundo en que vivimos. Y los españoles a mí me han enseñado el dicho, al hecho, sois españoles. Es el tipo de mundo en que vivimos. A menos que yo reconozca los obstáculos en el camino, a menos que yo reconozca el tamaño de la montaña a ser movida, pues voy a subestimar el remedio, el tipo de remedio que será necesario para quitar esos obstáculos y la magnitud del poder que será necesaria para desarraigar esa montaña. ¿Creías que el Evangelio simplemente se trataba de reformar unos cuantos problemas externos? No, el Evangelio tiene que ser mucho más poderoso que eso. No se trata de problemas externos, ¿verdad que no? El salmista ya reconoció la profundidad de las necesidades, la enormidad de los obstáculos, y que todas esas necesidades se resolvían en Dios. Fíjate cuán grande es. Lo hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Todas esas necesidades, esos problemas, se resuelven en Dios. Por eso el salmista estaba amonestando a su alma a que bendijese al Señor, a que le exaltase, a que le pusiese en primer lugar, porque Él es la solución a todas mis necesidades. David, el salmista, nunca se cansaba de mirar en la palabra del Señor, en la autorrevelación de Dios, maravillándose por su belleza, por su perfecta justicia, por su fidelidad. Y el resultado de que David mirase tan continuamente en la palabra del Señor, el resultado fue una relación profundísima con el Señor. Y por tanto, su vida hizo una enorme diferencia en su mundo y en el nuestro, ¿verdad? La vida de David hasta ha impactado nuestras vidas. Por lo menos a mí me impactan sus meditaciones y sus reflexiones hasta el día de hoy. Y eso gracias a que él miró fijamente, continuamente en la palabra del Señor. Ejemplo para nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo puede alguien tan insignificante como yo esperar hacer una diferencia que valga la pena? Especialmente dirás, cuando apenas puedo ganarme la vida, cuanto menos pensar en hacer una diferencia en el mundo. ¿Dónde consigo los recursos para esto? Es una buena pregunta. Pues pensemos en lo mismo que pensaba el salmista. Pensemos en Dios. Pensemos en Dios. Él es quien va a hacer que tú y yo hagamos una diferencia en esta vida. Puede ser que haya cosas en su palabra y en su espíritu que todavía no has aprendido. ¿Es posible? No me parecéis muy convencidos, ¿eh? ¿Hay cosas en su palabra, en su espíritu, que me quedan por aprender? Ahora sí.
¿Hay cosas que Google no me puede enseñar? ¿Hay cosas importantes que no están disponibles en la tecnología moderna? Sí, pero los jóvenes no han contestado, ¿eh? Ellos siguen creyendo que la tecnología tiene todas las respuestas. Pues no las tiene. El problema, el desafío que enfrentamos es enorme. Si nuestras vidas van a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí. Jane Jacobs es socióloga que escribió un libro en el año 2004 titulado Dark Age Ahead. Es decir, época oscura por delante. Ella no hablaba de una época oscura en cuanto a información, sino en cuanto a la cultura. Por las decisiones devastadoras que estamos haciendo en este mundo posmoderno y solo escasamente somos conscientes de lo que está pasando. Ella dice, estamos escogiendo el consumismo por encima de la familia, credenciales académicos por encima de una educación de alta calidad, la economía por encima de la sabiduría y el poder de pequeños grupos de interés por encima del bienestar general. ¿Tiene razón? Me temo que sí. Ella siguió diciendo, una cultura es rescatable mientras sus fuerzas estabilizadoras permanezcan. Pero una cultura que desecha los valores que le han dado competencia, adaptabilidad e identidad, esa cultura se vuelve débil y hueca. Una cultura puede evitar este peligro solo reteniendo con tenacidad los valores subyacentes que le han provisto a esta cultura de su carácter y éxito. Pues me recuerda las palabras del proverbio, no traspases los linderos antiguos. ¿Os suena ese proverbio? No desplaces las viejas lindes que pusieron tus ancestros. Los valores subyacentes de nuestra cultura, desde luego, tienen sus raíces en el mensaje judeocristiano. Pero hoy en día estamos presenciando el aumento del ateísmo como una religión popular alternativa en nuestra cultura. Estamos presenciando también el aumento en el aborto como el derecho asumido de toda mujer. Estamos presenciando la confusión creciente sobre la cuestión de género y del matrimonio, con el pleno apoyo de las instituciones oficiales de la sociedad. Y continuos disparos contra el cristianismo como un pasatiempo favorito de la cultura popular. Es decir, Occidente está en un proceso de desequilibrio. Está en un proceso de desechar, de desmontar los valores que le hicieron fuerte a esta cultura. Estamos tomando decisiones culturales que van a afectar generaciones que vienen. Se dice que la conducta sigue las creencias. Pues todas estas conductas irracionales y destructivas que nos están caracterizando cada vez más hoy, empezaron a abundar cuando nuestra sociedad decidió abandonar una cosmovisión bíblica. Entonces, inevitablemente, una cosmovisión no bíblica es la que le está suplantando. El escritor inglés G.K. Chesterton dijo las siguientes palabras: el primer efecto de no creer en Dios es creer en cualquier cosa. El efecto de no creer en Dios es creer cualquier cosa. A ver, ahí está. Creer en lo que te dé la gana. Es una gran liberación. Es una absolución poder creer lo que tú quieras.
más bien yo diría, es la autodestrucción. Es una tragedia cuando empiezas a creer cualquier cosa, porque no toda cosa merece ser creída, ¿verdad que no? ¿Qué prefieres? ¿Creer en lo que tú quieres o conocer la verdad que te puede transformar? Pues, hermanos, Dios no nos ha llamado para que nos quedemos quietos mientras las últimas tendencias culturales conquisten el mundo. Ni nos ha llamado para que sutilmente ajustemos nuestras perspectivas en medio de la cambiante marea cultural. Nos llama más bien a compartir valientemente nuestras convicciones y a demostrarlas por nuestra manera de vivir, por lo que decimos, por nuestra manera de tratar a los demás, con el fin de hacer una diferencia. Es únicamente a través de la palabra de Dios que podemos hacer una diferencia duradera, ¿verdad? Es lo que hemos enfatizado en esta semana. Lo que dijo el predicador de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tenemos que contrastar eso con las palabras de Isaías, cuando dijo: todo pasa excepto la palabra de Dios. Solo la palabra del Dios nuestro permanece. Pues si vamos a hacer una diferencia duradera, tenemos que conectar con la palabra de Dios, porque no seremos capaces de resistir el materialismo, el agnosticismo, el egoísmo de nuestra cultura sin el amor de Cristo y la verdad de su palabra reinando en nuestras vidas, sin el poder de la cruz y del Espíritu Santo fluyendo en nuestros corazones como ríos de agua viva, y no como teorías abstractas que suscribimos, sino como la realidad que realmente nos esté gobernando. Su palabra, su cruz, su Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es un ingrediente vital en este proceso. Y ninguno de nosotros tiene monopolio del Espíritu, ¿verdad que no? ¿Alguien aquí tiene monopolio del Espíritu Santo? No, es que no lo tenemos. Así que no podemos hablar ex cátedra como si lo tuviéramos. Se trata de dos testigos, la palabra y el Espíritu, pero con una sola voz. La palabra y el Espíritu, cada uno revelando al otro. El Espíritu siempre revela el sentido de la palabra, ¿verdad? Nos lleva a toda la verdad, a interpretar y aplicar la palabra correctamente a nuestras vidas. Y al mismo tiempo la palabra nos habla poderosamente de nuestra total dependencia del Espíritu, que no podemos vivir la vida cristiana sin que Dios nos capacite a través de su Espíritu. Ese Espíritu que se conoce como el Parácletos, término griego. Paracleto, a veces decimos en castellano también, es el que Jesús enviaría después de su partida. En realidad, el Espíritu, la palabra griega pneuma, significa tanto espíritu como aliento. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo, estamos recibiendo el aliento de Dios. Fijaos. Vamos a recordar, para terminar, el diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos esa última noche antes de su crucifixión. Ahí estaba queriendo Jesús reforzar cierto concepto, especialmente la asociación tan estrecha entre la palabra y el Espíritu. Si queréis abrir la Biblia a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 23, es la parte que vamos a tratar. Y lo primero que vemos, Jesús dice aquí, en Juan 14, versículo 15, dice:
si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el verdadero amor por Jesús se manifiesta a través de un amor por sus mandamientos. Si no amas sus mandamientos, su palabra, no te engañes. No hay verdadero amor por Jesús. Y el compromiso de Jesús a sus discípulos era que pediría al Padre para que les diera otro consejero, otro consolador, esta es esa palabra paracleto, que estaría con ellos para siempre, y también le llama el Espíritu de verdad. En contraste con el espíritu de mentira y de engaño que caracteriza este mundo. Y es por eso que el mundo no podía verle, ni podía recibirle, porque el espíritu de este mundo es un espíritu de engaño, de mentira. El espíritu de Cristo es el espíritu de verdad. Y dice, aunque el mundo no le puede ver ni recibir, dice, vosotros, mis seguidores, en el versículo 17, vosotros sí, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién está hablando Jesús? Sino de sí mismo. Él es quien estaba con ellos y quien estaría en ellos. Y lo sigue aclarando con el siguiente versículo cuando dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré. ¿Quién vendrá? Jesús. Jesús mismo vendría a través del Espíritu que Él enviaría. Nosotros tenemos verdadero acceso a Jesucristo. Es el Espíritu que hace que Cristo verdaderamente more en nuestros corazones. Y pronto el mundo ya no percibiría la presencia de Jesús, dice, porque no estaría visible a ellos. Pero sus seguidores aún le verían. Esta semana le pregunté a los alumnos, ¿vosotros sabéis ver lo invisible? Me dijeron, no sabemos, es invisible, no podemos verlo. Cuidado, el discípulo de Cristo sí sabe ver lo invisible, porque podemos ver a Jesús a través de su palabra y su espíritu. No verle con estos ojos, sino con los ojos de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Pues, de hecho, nuestra vida depende totalmente de Él. Fijaos lo que dice el versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de la vida espiritual, la vida verdadera que Él nos da, que no perece jamás, ¿verdad? Y Jesús sigue enfatizando esa dependencia de nuestra vida hacia la suya en el versículo 20. Cuando dice, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Fijaos en esa mutua interrelación, la vida de Cristo ligada a la del Padre, nuestra vida ligada a la suya, y Él en nosotros. Y todo aquello depende de lo que Jesús dijo al principio, el versículo 21. Y otra vez vuelve al mismo tema. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, el verdadero amor por Jesús se manifestará a través de un amor por su palabra, por sus enseñanzas. Ahora, alguno estará pensando, ¿cuántos mandamientos estamos hablando? Los 10 de Moisés, los 613 de los fariseos. ¿Cuántos mandamientos aquí tengo que recordar? Hermanos, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3, 23, ya nos resumió todo en 2. Dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. Así de sencillo. Es decir, Juan estaba siguiendo el mismo patrón que le había establecido su maestro, ¿verdad? Juan se parecía mucho a Jesús. ¿Por qué sería? Pues creo que sería porque fijó sus ojos en Él y se dio cuenta, ahí está mi meta, ser como Él. Entonces,
Juan reconoció, no se trata de un montón de leyes y reglas que hay que memorizar, se trata de lo más básico que Dios nos ha dado, creer en el nombre del Hijo. Ahí está mi salvación y en ninguna otra parte. Y porque creo en Él que es amor, saber dejar que ese amor fluya hacia mis hermanos, aprender a amar a los demás. Pues cualquiera que se llame discípulo, pero no se apegue a estos mandamientos, se está engañando. Porque esta conexión entre la palabra de Jesús y su aliento es estrecha. Si su palabra no mora en ti, su aliento no puede abundar en ti. Y si su aliento abunda en ti, va a hacer que su palabra more en ti. Te va a dar hambre de su palabra. Así que cuanto más enfocamos la palabra de Jesús, su enseñanza, más su aliento puede dominar nuestra vida. Más su autoridad puede manifestarse en nuestra vida y más su verdad y su gracia pueden caracterizar nuestra vida. Hermanos, esto es lo que yo anhelo. Que su aliento pueda dominarme. Que su autoridad pueda manifestarse en mí. Que su verdad y gracia puedan caracterizarme. Oh Señor, dame eso, por favor. Sigue trabajando conmigo para que esto sea mi realidad. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo no es tanto cuestión de una experiencia mística o estática. Puede serlo alguna vez. Pero es mucho más una cuestión de ser poseído por un gran amor por su palabra. Hasta tal punto que su enseñanza ocupa el lugar central de mi vida, el centro de control de mi vida. Y Jesús dice que aquel que le ama, pues además de demostrarlo por su fuerte conexión con la palabra, ese mismo también va a experimentar el amor del Padre. Y dice Jesús luego, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. ¿En qué consiste esa manifestación de Jesús? Hermanos, yo creo que es lo que Pablo dice en Romanos 8, 15 y 16, cuando habla del testimonio del Espíritu Santo. Dando testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por pura gracia. No por nada que hayamos hecho nosotros, sino por pura gracia. Él testifica a nuestro espíritu. ¿Tú has reconocido ese testimonio del Espíritu en tu vida? Asegurándote, tú eres mío, tú eres mi hijo. No porque te portes tan bien, porque no siempre te portas tan bien, sino por gracia, porque has puesto tus ojos en Cristo, porque estás confiando en Él. Pues en este momento, volviendo a nuestra narración de Juan 15, versículo 22, Judas, dice no el Iscariote, Judas está sufriendo un poco de confusión. Dice, espera, algo aquí no cuadra. No deberías manifestarte más bien al mundo ahora. Y no solo a nosotros. Es el mundo que necesita conocerte, Señor. Manifiéstate a ellos. Y fijaos cómo en el versículo 23 la respuesta de Jesús parece no tomar en cuenta la pregunta. Parece hacer caso omiso de la pregunta. Porque solamente repite lo que ya ha dicho ya. El que me ama, mi palabra guardará. Pues esto Jesús ya lo ha dicho tropecientas veces, ¿no? Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Pero os dais cuenta de lo que Jesús le quiere decir a Judas? Jesús está diciendo, yo no me voy a manifestar al mundo, sino que estoy contando con aquellos que creéis en mí, los que me amáis y amáis mi palabra y me obedecéis. Vosotros ahora
Vais a estar llenos de mi presencia, de mi aliento, de mi verdad y amor. De modo que ahora vosotros sois los que vais a manifestar mi presencia y mi realidad al mundo. ¿Es así? Hermanos, yo no sé si la Iglesia ha hecho el trabajo más brillante de manifestar a Jesús al mundo. No lo sé. Y no conozco ninguna razón para que nuestra generación crea que lo estemos haciendo mejor que otras. Pero este es nuestro llamamiento. Este sigue siendo nuestro cometido, ¿verdad que sí? ¿Estamos a la altura de esta tarea? A pesar de los fallos de la Iglesia, que los tiene, ¿verdad? Si preguntara cuántos aquí alguna vez habéis sido desilusionados por la Iglesia o por algunos hermanos de la Iglesia, yo me imagino que casi todo el mundo levantaría la mano, ¿verdad que sí? Porque la Iglesia está compuesta de pecadores imperfectos como tú y yo. Y si cambiáramos la pregunta, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos sido la causa de desilusión en otro hermano más débil? Oh, Señor, perdóname, corrígeme en tu amor y no en tu ira. Pero el Señor Jesús dice, la Iglesia es mi instrumento, es mi novia, por muy imperfecta que sea. Este es el instrumento que yo he escogido para que lleve mi palabra, mi evangelio, hasta lo último de la tierra, para que esté llena de mi aliento y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia, tan imperfecta como tú y yo, pero el Señor no la da por perdida. El Señor no se da por vencido, porque Él ya ha ganado la victoria. Y Él ya ha decidido que este instrumento será perfeccionado, que esta novia será sin mancha, sin arruga, sin ningún desperfecto. Para cuando Él venga, Él terminará ese trabajo. Mientras tanto, nos toca a nosotros no desilusionarnos con la Iglesia, sino aprender, ponernos a aprender, a amarnos como Cristo nos amó. Jóvenes, no deis la Iglesia por perdida o sin esperanza. No. Por mucho que te hayas desilusionado alguna vez, no la des por perdido. Porque es el Señor quien ha dicho. Y si recordáis lo que hemos estudiado en esta semana, lo que el Señor dice, va a misa. Perdonad la expresión. Lo que el Señor dice, se hace. Porque entre su palabra y su hecho, entre su dicho y su hecho, no hay ningún trecho. Entonces, para que tú y yo participemos en esa diferencia que el Señor va a hacer en este mundo, y lo está haciendo. Solo tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, el Señor está haciendo una gran diferencia en el mundo, y yo me quiero apuntar a lo que el Señor está haciendo. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es apuntarnos a su palabra y a su espíritu. Y Él hará la diferencia en nosotros para que seamos instrumentos suyos para hacer la diferencia que necesita este mundo. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, Él lo logrará. Ayer hablábamos de la necesidad de un reseteo. Cuando el ordenador o el tablet o el teléfono, lo que sea, hoy en día, se bloquea, se congela, digo yo, se paraliza. Hay que resetear. La Iglesia del Señor
necesita un reseteo hoy. Y el Evangelio, la verdad que Dios nos ha dado, esa es la fuente del reseteo. ¿Acaso tu vida necesita un reseteo de parte del Señor? Los recursos son su palabra, su espíritu y su cuerpo. ¿Se lo pides ahora mismo? Oráis conmigo. Pide al Señor. Que con su poder, con su amor, con su gracia y su verdad, Él empiece el resetear en tu vida. Para que no te vayas de este lugar lo mismo que cuando entraste, sino que Él te muestre la diferencia que quiere hacer en ti y que puede hacer, es plenamente capaz de hacer esa diferencia en ti para que tú formes parte de la diferencia que Él está haciendo en el mundo. Señor Jesús, te alabamos a ti. Te bendecimos a ti, nuestra alma te bendice, porque sabemos que tú eres la fuente de vida, la fuente de la salvación, la fuente de la transformación. Señor Jesús, gracias por estar aquí, porque sabemos que donde se proclame tu palabra, ahí estás tú. Gracias por tu promesa de que tú vendrías a nosotros, harías tu morada en y con nosotros. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de que tú nos resetees, Señor, de que tú nos ayudes a dejar atrás todo aquello que nos distraiga, todo aquello que nos hace menos de lo que tú quieres que seamos. Los ídolos, Señor, nuestra incredulidad, queremos clavarlo a tu cruz, Señor. Queremos que tu Espíritu gane en nosotros, que nos domine, que nos resetee. Hoy, Señor, declaramos y confesamos una vez más que tú eres la verdad, que tú eres lo que vale la pena en esta vida. Tú eres la fuente de toda bendición, Señor. Así que haz con nosotros tu cuerpo, lo que siempre has querido hacer, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra y tu espíritu, para que seamos el instrumento en tus manos que tú puedas usar. Te bendecimos, te damos gracias. No podemos terminar de alabar tu nombre, jamás. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre.